Jueves 30 de abril de 2026, qué placer enorme saludarles a ustedes, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos como siempre agradecerles esa fiel sintonía a nuestro programa. Nosotros estamos en esa tarea constante, diaria, de poder ofertarles siempre temas importantes del país. En esta mañana vamos a hablar en la primera parte de un tema que nos preocupa a todos los salvadoreños y es precisamente el incremento de los precios de los combustibles. ¿Cuál es el impacto que esto tiene precisamente en la economía familiar? Ese es uno de los temas importantes que vamos a abordar. Pero también vamos a hablar un poco del impacto económico general. Vamos a establecer algunos parámetros que determinen cómo está la economía hacia afuera y cómo esta nos impacta precisamente aquí adentro. Así es que aspectos relevantes lo que vamos a tener esta mañana con nuestro invitado en la primera parte. Por supuesto, en la segunda parte vamos a hablar acerca de esta segunda fase de la aplicación Doctor SB, la cual utiliza la inteligencia artificial como un mecanismo importante, moderno, para poder tener más alcances, sobre todo también en el tratamiento de enfermedades crónicas. Esos son los temas importantes que vamos a tener esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de la primera parte, César Villalona. Él es economista, a quien quiero agradecerte porque siempre estás disponible para venir a hablar de estos temas. César, bienvenido, gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias, César. No puedo pasar por alto desde tu perspectiva lo que sucedió el día de ayer, precisamente en una propuesta que el Ejecutivo envió para hacer una reforma constitucional que permita precisamente a la diáspora, a todos los salvadoreños en el exterior, poder tener una circunscripción legislativa acá en nuestro país. Desde tu perspectiva, ¿qué lectura puede tener o qué impacto puede tener en el desarrollo del país una decisión de esta naturaleza? Bueno, yo creo que la población en el exterior tiene derecho a tener ese tipo de participación en el país. Ya hay casos, por ejemplo, República Dominicana, se eligen 5 diputados para el Congreso Nacional. Aquí el voto en el exterior se aprobó en el 13. Estuve revisando en el gobierno de Funes y se aplicó por primera vez en las elecciones del 14. Luego ha tenido modificaciones y ahora viene otra. Yo creo que toda participación de la diáspora es importante porque contribuye mucho, sobre todo con la remesa, no solamente al sostenimiento de la economía nacional. Lo que habría que ver ahora es cómo se va a aplicar eso. Ya esos son otros aspectos. O sea, estás hablando entonces que por justicia, digamos, en términos de ser un elemento importante para fortalecer la base económica del país, las remesas, merece también la diáspora. No es un esfuerzo de hoy, esto viene desde hace tiempo, ya tú sacabas digamos, al recuerdo la decisión del voto en el exterior durante la administración, no recuerdo si fue Funes, ¿no? Sí, se aprobó en el 13 y entró en vigencia en el 14, para las elecciones presidenciales del 14. Es una justicia histórica, entonces, ¿no? Correcto, es una población grande que contribuye mucho con el desarrollo del país. Imagínate que el año pasado las remesas aumentaron 1.502 millones, un aumento enorme, muy superior al de los 3 años anteriores, para darte un dato. Prácticamente la economía nacional se sostuvo por ese importante aumento que llegó casi a 10.000 millones. Pero bueno, ese es un aspecto. También salvadoreños en el exterior vienen al país, hacen turismo, etc. Hay muchas formas de apoyo. Entonces es importante siempre que la diáspora tenga participación. Lo que tenemos que ver en lo adelante es la forma en que esto se va a aplicar, que sea una forma correcta, ¿verdad? Todavía no hay mucho detalle. Ok, César, esto representa, aparte de lo que hablamos, parte de una justicia histórica para este sector, también el impacto que tiene una remesa para que esta ya no solo sea, digamos, aplicada para un consumo, sino también para un desarrollo. Es importante medir los alcances que puede tener un cambio, porque si estamos hablando de paz, voto, el derecho al voto en el exterior, el derecho a tener una circunscripción en el país, ahora los salvadoreños, la diáspora como tal, veamos también el énfasis de hacia dónde debe de ir ese dinero. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares, creo que parte casi de la cifra última, ¿no? Casi llegó a 10.000, pero fíjate que el impacto es bastante grande por lo siguiente. Primero, a las personas que lo reciben, eso le permite comprar. Mucha gente incluso no está en pobreza, condición de pobreza, por la remesa. Entonces ya ayuda a la familia. Segundo, ayuda a los comercios.
donde la gente compra, las empresas donde la gente compra, porque fluyen. Claro. Van a la farmacia, van a una microempresa, a cualquier empresa que vende, hasta un supermercado. Aunque la mayoría de la gente compra en pequeños negocios. De ahí fluye a los bancos, porque la remesa, si tú compras en una farmacia de medicina, la farmacia deposita ese dinero en un banco. Y luego los bancos prestan ese dinero a empresas importadoras o a empresas nacionales en general. Sí, fomenta el crédito para consumo, para la industria, y la importación. Por ejemplo, la factura petrolera de El Salvador, las importaciones, un poquito más de 2.000 millones. Eso se financia con dólares. Claro. O sea, las remesas incluso ya superaron las exportaciones. ¿Qué pasaría Por primera si vez la superaron en el año... No quiero pensar qué pasaría en una economía. En el año 2020. ¿Sí? Y lo otro, que el gobierno capta recursos. Porque cuando tú compras con la remesa, paga IVA. ¿Esos 10.000 millones de dólares van a inversión? Van ¿A inversión o a consumo? En su mayoría, se invierten cuando el sistema bancario presta, por ejemplo, parte de ese dinero, si se lo presta a empresas. Fundamentalmente a grandes empresas se le presta. Y a empresas importadoras. Entonces de allá las importadoras traen la maquinaria. Esa es una forma de inversión. Maquinaria, materia prima, financiado con dólares que entran al país por remesa, por exportación, que son las dos principales formas. La otra es la deuda y la otra es la inversión extranjera. La inversión extranjera aquí es muy chiquita, el año pasado cayó, pero las remesas crecieron en 1.500 millones. Y como te decía, el gobierno también recauda. Y el gobierno tiene gasto de inversión. Cuando el gobierno mejora una carretera, hace un paso a desnivel, es con recursos que provienen de los tributos, y los tributos crecen con las remesas. ¿Hay experiencias de circunscripciones, por ejemplo, en el caso muy en particular de República Dominicana, que lo hablamos? Bueno, lo que yo sé de allá es que hay 5 diputados que se eligen en Estados Unidos, no en el exterior en general, sino en Estados Unidos, que es donde está la mayor parte de la población. Entonces son parte del Congreso Nacional. Y ellos, como si fueran diputados nacionales, actúan de una Cámara que tiene más de 180, creo que tiene 185 diputados. Entonces hay 5 en el exterior. Entonces esas experiencias pueden sacarle, digamos, darnos quien dice, insumos para saber que se le puede sacar un buen provecho a este paso fundamental que se ha dado. Bueno, habría que conocer las experiencias para ver cómo se aplica, ¿verdad? Interesante. La mejor forma de aplicación, que sea una elección transparente, etcétera. Ya vienen los mecanismos de aplicación. César, desde luego te agradezco muchísimo, no podía pasar por alto abordar o el abordaje de este tema contigo, sabiendo de que en varias ocasiones hemos hablado del tema de remesas y la vinculación directamente que tiene que ver con la diáspora. Pero el tema de hoy, sin duda alguna, tiene que ver mucho con el precio de los combustibles, ¿no? Como lo hacía en la presentación al inicio. Y es que este precio en el país depende casi totalmente del comportamiento internacional del petróleo. Las tensiones en Medio Oriente, sin duda alguna, pues han generado incertidumbre en la oferta y han venido a presionar precisamente los precios globales. Esto impacta directamente en la economía nacional y el costo de la vida. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que estaría de alguna manera generándose a partir de este incremento de los precios de los combustibles en nuestro país? Bueno, lo primero es un encarecimiento que afecta a las personas que consumen gasolina, digamos, que tienen vehículos. Una persona que tiene un carro está pagando la gasolina más cara. Creo que tiene un aumento como de 74, 75 centavos. Ya es un aumento casi de 20%, alrededor de 20%. Y también el diésel que se consume, digamos, las personas que se transportan con vehículos propios. Lo otro es, para las empresas es un costo, porque las empresas también tienen vehículos. Y sobre todo es un costo para el transporte de alimentos, que aquí tiene más impacto el diésel que la gasolina para los camiones. Nosotros aquí se mueven muchos alimentos al interior del país, productos nacionales y también que se traen del exterior. Por ejemplo, se importan mucho de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Centroamérica. Entonces el encarecimiento del diésel implica un costo mayor de transporte y eso se traslada a los precios. Entonces el resultado final es un aumento de los precios de los alimentos y también de los servicios. Pero
puede venir otro aumento, que todavía no se ha discutido, no sé, que es el de la energía. No por los combustibles, sino porque el búnker es un derivado del petróleo y se utiliza para la energía térmica, que aquí genera alrededor del 40% de energía. O sea que si este problema del petróleo alto se mantiene, aquí va a venir un aumento de la energía. Por el momento se ha transferido esto a los combustibles y ya hay un aumento del costo de la vida. El dato de marzo, que es el último que ha sacado la Oficina Nacional de Estadísticas y Censo, habla de un aumento del costo de la vida de 3.5 en el área urbana y de 4.2 en el área rural, de marzo a marzo. Estamos hablando de $20 más en el área urbana y 17 en la rural. En términos porcentuales, en la rural es más alto, aunque en términos de dinero es menor. Lo que pasa es que es una canasta más pequeña. Entonces el aumento porcentualmente mayor. Ya es un aumento importante. Estamos hasta marzo. En abril estoy seguro que subieron los alimentos. Pero no está el dato. ¿Está preparada una economía como la nuestra, economía doméstica, preparada para poder soportar un impacto de esta naturaleza? ¿Te parece si hacemos una pausa y hablamos del impacto que esto tenga, sobre todo porque, sin duda alguna, el aumento de costos en la distribución, tiene costo, de distribución, alimentos y movilidad, lo cual de alguna manera genera esa presión? Mi pregunta, ¿estamos preparados para poder enfrentar una situación de esta naturaleza, esa dependencia de comportaciones que viene a amplificar el impacto de la economía que tenemos hoy en día? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de estos temas. Por supuesto, quiero invitarlos a ustedes a que disfruten a esta hora de la mañana de un buen café. Y qué rico es disfrutar el café de la mañana entre amigos, acompañado por 35 años de calidad rico en su mesa. Qué rico es disfrutar de lo rico con café rico, Quality Grains, 35 años. Buen provecho. Bueno, gracias a Salnet. Vamos al siguiente segmento y vamos a hablar precisamente de cómo el impacto económico en El Salvador, tras estos variables, tras estos incrementos que tiene el precio de los combustibles, está marcando precisamente aspectos que tienen que ver precisamente en la cadena de distribución. El encarecimiento del transporte, la logística y todos estos elementos elevan los costos en toda la cadena de suministros, que para muchos importadores representa desde luego incremento de precios en productos de comercio, ya sean minoristas o mayoristas. Los márgenes se reducen o se trasladan directamente al consumidor, que ha sido siempre parte del debate como tal. Hoy con César Villalona hacemos un examen precisamente para conocer realmente las expectativas que pueden darse a partir de lo que está pasando allá afuera y por supuesto qué medidas tomar acá en nuestro medio. Sí, mira, yo creo que aquí hay que tomar medidas relacionadas con los combustibles y otras con el apoyo al sector agropecuario. En el caso de los combustibles, yo recuerdo por allá por el 2022 que se recortaron algunos tributos, incluso se eliminó el FEFE durante unos meses para en lo que pasaba el problema del alza de los precios. Hoy se puede hacer lo mismo, se podría hacer lo mismo. En todos los países de Centroamérica se están tomando medidas. Por ejemplo, en Guatemala están subsidiando con 8 quetzales, eso es un poquito más de $1, porque está a 7.60 y pico, el diésel. Y con 5 quetzales están subsidiando la gasolina regular y especial. Es un buen apoyo para evitar el alza, para evitar que golpee a la gente. En Honduras están dando un subsidio también. En Lempira, de 5, lo que está haciendo el gobierno, con perdón, es subsidiando la mitad del aumento y promoviendo el teletrabajo. A costa de una carga fiscal más fuerte, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí ha subido 75 centavos. Si fuera Honduras, fuera la mitad, porque ellos subsidian la mitad de lo que ha subido, de lo que debería subir, por el aumento del precio del petróleo. En Costa Rica revisaron la rentabilidad de la empresa estatal que importa combustible. La han bajado de Recope. Y están dando subsidios focalizados al transporte y en Nicaragua también. Están subsidiando hidrocarburos y el tambo de gas. Pero aquí no se han tomado medidas. Aquí ya subió
La gasolina, decíamos, más de 70 centavos, y el gas ha subido entre 3.8 y 4.2% según el tambo. Y el gobierno no ha tomado decisiones. Yo creo que se podría subsidiar. Por ejemplo, ¿qué podría hacer el gobierno? Decir, vamos a reducir el IVA, aunque pueda ser una medida temporal, de 13 a 8%, que es el impuesto que más impacta en los precios de los combustibles. También podrían quitar otro tributo, como el FEFE, que creo que son 10 centavos por galón. Eso permitiría que no hubiera alza. Ahora, ¿eso afecta a la finanza pública? Sí, claro. Pero estamos hablando de 50, 60 millones de dólares por algunos meses. ¿Qué representa 50, 60 millones para una economía, para una base fiscal nuestra, ¿no? Sí, pero el presupuesto son 9.900 millones. Y hay gastos altísimos. Por ejemplo, la Cancillería tiene un gasto altísimo. A la Fuerza Armada le subieron 35 millones. Hay un gasto de publicidad que siempre crece. Es decir, mover dinero de propaganda, por ejemplo, la propaganda que hacen todos los ministerios, todas las instituciones del Estado, anda por los 400 millones de dólares. Perfectamente le hace una reducción de un 50% y ya tiene para aguantar esta medida durante meses, para dar un ejemplo. Entonces hay forma de conseguir recursos sin poner impuestos. También se podrían aprobar medidas impositivas. Por ejemplo, aquí hay propuestas de impuesto al patrimonio de los ultrarricos que tienen 110 personas, que tienen un patrimonio enorme. Eso da más de 450 millones. Es decir, si hay voluntad, eso se hace. A ver, pero estás hablando de medidas directamente que van al grano, ¿no? Pero ¿qué tal un teletrabajo? Perdóname un poco que estoy pensando en voz alta, ¿no? Un teletrabajo, por ejemplo. ¿Cuánto le ahorraría para el desplazamiento de combustible a alguien que viene, por ejemplo, de la zona de Lourdes para San Salvador, por ejemplo? ¿Qué piensas? Sí, esa medida también se puede aprobar, en Honduras se está haciendo, y para los empleados y las empleadas públicas, que ahorraría dinero del Estado y permitiría orientar recursos hacia otras áreas. Yo no creo que sea la más importante. A mí me parece la más importante la eliminación de los tributos, aunque sea temporal, o el recorte de los tributos, y mover recursos de una cartera del Estado a otra. Esto se ha hecho aquí. Aquí se gastaron 100 millones de dólares en un concurso de Miss Universo que no estaba en el presupuesto de ese año, y en los Juegos Centroamericanos. Entonces, si hay voluntad, se hace. Lo otro es financiar al sector agropecuario, porque hay que levantar la producción de alimentos para enfrentar el alza de precios, porque aquí hay un problema no solo de costos, sino de baja producción agropecuaria frente a una demanda que es la misma. Por ejemplo, la producción de maíz, el año pasado no llegó a 11 millones de quintales, cuando la demanda son 19 millones de quintales. La de frijol no llegó a 1 millón, cuando la demanda son 2.4. Hay un derrumbe en la producción de granos básicos. El gobierno le recortó el paquete agrícola, ahora le dan una tarjeta de $75, cuando la urea ha aumentado de precio más de 40%, el sulfato de amonio. Entonces, pero el Ministerio de Agricultura debe recibir más recursos y debe haber más apoyo. Cualquier gobierno, cualquier país cuya dependencia viene de un precio del extranjero, se ve en apuros ante una situación como esta. ¿Tus medidas son alcanzables desde qué punto de vista? ¿De voluntad política o de realidades fiscales? Sí, de voluntad política. ¿Qué? Porque el presupuesto de más de 9.600 millones permite un traslado de recursos de unas carteras a otras. Yo te he dicho, el gasto de propaganda, solo el del gobierno, supera los 30 millones. Pero si tú sumas todo lo que se destina a propaganda, porque te la hace el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el de Educación, no estoy diciendo que no tengan derecho, o que no a nivel de las autónomas, sí, o que no tenga importancia, ahí hay un recorte que puedes hacer enorme. Los gastos de viaje, de viáticos, pero eso son medidas, digamos, por el lado del gasto. Los otros son los ingresos, que yo insisto, aquí hay muchas medidas, propuestas de medidas tributarias, de impuestos a los sectores de altos ingresos, no a la población, no es subir el IVA. Al contrario, estamos planteando bajar el IVA a los productos de la canasta básica. O a los combustibles. Sí, o a los combustibles. Sí, no es por ahí, es por el otro lado. No es lo que más resiente la población el tema de los precios de la canasta básica. Comemos todos los días, César. Claro, son 22 productos en el área urbana. Suerte y a bien esta política relacionada con los agromercados que
no encuentro ningún comentario adverso que no me diga que realmente es de gran beneficio a la hora de comprar. Sí, pero el problema de los agromercados es el alcance. Vendieron el año pasado por 19.5 millones de dólares cuando la producción agrícola que va al mercado interno a 1.000 millones de dólares. De manera que es el 2% de la oferta agrícola. Okay. Y lo que venden ahí son productos importados. Tampoco están estimulando la producción nacional. Entonces aquí de lo que se trata es de apoyar a los agricultores, a las agricultoras. Hay muchas demandas del sector agropecuario y muchas propuestas. Lo hemos conversado. La experiencia que me lleva de conversar con ellos en este mismo foro es decir que necesitan del apoyo y el respaldo para poder ofertar en el mercado un producto más cómodo, más barato, en circunstancias como las que está viviendo hoy el mundo, ¿no? Claro. Donde el precio por la importación se vuelve mucho más caro. Sí, la otra medida es el crédito. Te voy a dar una medida, te voy a poner un ejemplo de una medida del crédito. El Banco de Fomento Agropecuario paga impuestos más o menos por 2 millones de dólares de sus utilidades, que no son altas. Bueno, se puede aprobar que no pague impuestos y esos 2 millones se le incorporan al patrimonio. ¿Qué pierde el Estado con 2 millones de dólares? Nada, para un presupuesto casi de 10.000. Pero para el Banco de Fomento, por cada dólar, según su ley, puede prestar 10. De manera que eso se convierte en un crédito de 200 millones de dólares para el sector agropecuario, que lo que capta es el 1% del crédito de la banca. ¿Por qué eso no se aprueba? Eso se puede aprobar en la Asamblea Legislativa. Déjale esos recursos y lo mueve, lo multiplica por 10 y ya tiene una enorme cantidad de dinero para levantar la agricultura. Y puede dar crédito como el que se viene dando del gobierno de FUNE, porque FUNE inició un programa de crédito a 4% de interés del BFA. ¿Ves a un país desde tu perspectiva como economista, a un país no dándole la suficiente, digamos, tal vez no importancia, sino el tratamiento que merece establecer este tipo de recomendaciones que están dando? Sí, esto es importante, porque estamos hablando de una afectación a los sectores de bajos ingresos y la capa media. Esos son los sectores que están afectados. Estamos hablando de más del 90% de la población del país, porque la población de altos ingresos es pequeña. Entonces, imagínate una persona con un salario mínimo de $403, una muchacha que trabaja en una maquila, y los alimentos le suben en $17, $20 en el área urbana, ya $20 más que en marzo del año pasado. Ahí hay un golpe clarito. Ok, pero es un énfasis de recomendación para un sector, digamos, ciudadano, pero también los empresarios necesitan incentivos, ¿no? Claro, por eso hablaba del sector agropecuario. Me refería a ese sector. Al empresario agrícola, porque pero también tiene que ver con los alimentos. Ya tú mencionabas el tema de la energía, por ejemplo, tú decías, eso no cubre a todo, pues la industria, el empresariado, ¿no? Sí, las MIPYME son el 99% de las empresas del país. Hay que tomar medidas de apoyo, por ejemplo, aumentar el fondo de garantía para que tengan más acceso al crédito. Le puede dar algunos subsidios, es decir, lo que se necesita es actuar ante una realidad que ahí está y además puede empeorar, porque si esta guerra en Irán se reactiva, en este momento hay un cese de fuego, pero no sabemos si Estados Unidos va a volver a atacar a Israel. Entonces el precio del petróleo puede llegar a 130, 140. Hay un contexto internacional muy negativo. Ok, y no sé si realmente si es en serio o es en broma, que ahora ya va a dejar de llamarse Hormuz y se va a llamar ¿cómo se le llama? Trump, ¿no? El Trump, así es. Bueno, eso el estrecho de Trump. Eso está muy difícil. Pero lo dijo él ahí, lo dijo él en serio o en broma, no se sabe, ¿no? Pero lo decía a manera de parafrasear un poco la situación que tú decías, muy crítica, muy difícil que está, porque todo esto tiene que ver precisamente por ese conflicto que ahora está ahí directamente en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Correcto, sí. Que ha elevado el precio del petróleo a más de $100. Así es, pero me queda claro bien las recomendaciones y el análisis que tú nos has dado esta mañana en el programa. Te agradezco mucho. Muchas gracias, César, Ernesto. tu visita, como siempre, al programa. Nos vamos a la pausa para que cuando regresemos hablemos un poquito de los alcances que tiene esta segunda fase de la aplicación Doctor SB y sobre todo también en esa cobertura integral a pacientes ahora con enfermedades crónicas. Pausa y regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la segunda fase de nuestro programa y tal y como se los presenté al inicio, vamos a hablar acerca de esta segunda fase del Doctor SB, que sin duda alguna marca un salto muy cualitativo en cuanto al sistema de salud pública en nuestro país, donde se enfoca una atención continua y de manera especializada. Hoy con un programa que viene como a evolucionar precisamente el tema de la cobertura básica y sobre todo también hacia ese modelo integral con la utilización de la tecnología y el seguimiento clínico. ¿De qué se trata? Una etapa en la que se utiliza la inteligencia artificial para poder llevar a cabo el tratamiento para pacientes con enfermedades crónicas. Hoy, para hablar de este tema, me acompañan acá en nuestro foro el doctor Edgardo Bohm, asesor médico científico de inteligencia artificial. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. También saludo al doctor Reinaldo Reina, él es gerente de la OPS Médicas del doctor SV. Bienvenido, gracias también. Buenos días, mucho gusto estar aquí nuevamente. Bueno, antes de poder hablar acerca de este anuncio que tuvimos hace unas semanas por parte del presidente de la República, donde da a conocer la segunda fase de este nuevo sistema de salud que abarca precisamente a pacientes con enfermedades crónicas, ¿qué experiencias se tienen de toda la base en la que surge un modelo, en la que ahora fácilmente cualquier salvadoreño tiene un consultorio, tiene a un médico, tiene la farmacia y hasta un laboratorio común? Y lo ha dicho muy bien, porque nosotros hoy por hoy este nuevo sistema de salud lo tiene el paciente en la palma de su mano. Y veníamos con una experiencia muy agradable en la fase 1, donde muchos salvadoreños han sido parte de esta transformación digital en el país. Y hoy con la segunda fase, que ya es un enfoque ya en enfermedades crónicas, un enfoque que tiene que ver con construirle al paciente ya una línea de tiempo en cuanto a un proceso de salud, un plan de salud integral. Estamos viendo que hay un impacto para nosotros muy satisfactorio, en el sentido que veníamos de 17,000 consultas diarias y hoy ya rondamos las 21,000 consultas diarias. Y esto posterior al anuncio del presidente de la segunda fase, en la cual hace énfasis de este nuevo programa, que tiene un enfoque muy particular, que es ayudarle a todas las personas con enfermedades crónicas a controlar su enfermedad. Okay. Entonces, en eso nos sentimos muy cómodos, ¿no sé? Sí, doctor. La verdad es que cuando uno se comienza a pensar en cuáles son los problemas de salud de los países, el nuestro particularmente, igual que el resto de la región de Latinoamérica, tiene como problema principal esto que estaba hablando recién el doctor Reina, que es el tema de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son responsables de la carga de enfermedad más importante del país. Hoy son las enfermedades más importantes del país y las que más cantidad de mortalidad prematura y de discapacidad producen. Y estas enfermedades tienen algunas características que hacen que sea muy difícil manejarlas desde los sistemas de salud. Y lo que hemos hecho desde Doctor SB es contar con las herramientas a través de la inteligencia artificial y de la organización de los procesos dentro del mismo sistema de salud Doctor SB, que nos permite resolver estos problemas que tienen las enfermedades crónicas, que tiene que ver con que son muy silenciosas. Después, si quiere, hacemos una mayor caracterización, y que además producen esta discapacidad y esta mortalidad, y además son enfermedades que cuesta mucho que un paciente mantenga el ritmo del tratamiento, porque son enfermedades muy largas y es muy común que se abandonen los tratamientos. Este cálculo, doctor Bohm, se logró hacer a partir de la implementación o del ingreso ya de pacientes con enfermedades crónicas, digo, tomando como referencia lo que decía en este caso el doctor Reina, de que pasaron de 17,000 consultas diarias a 21,000. Es decir, este fue el valor agregado, es decir, de cobertura médica como tal. Claro, hasta hoy Doctor SB era un sistema de salud que atendía lo que nosotros llamamos demanda espontánea. O sea, cuando uno tiene algún síntoma, alguna causa de enfermedad, algo se siente mal, llama a Doctor SB, se comunica, agenda una consulta, y a través de la consulta se le resuelve el problema reactivamente. O sea, Doctor SB reacciona activamente para lo que es esa consulta. En cambio, cuando nosotros implementamos esta segunda fase, ya pasamos de un modelo de atención espontánea de las enfermedades a un modelo de cuidado de la salud, en donde estamos ofreciendo a los salvadoreños la posibilidad de que
se enteren si tienen una enfermedad crónica, porque como son silenciosas, uno no sabe si lo tiene. Y a través de la plataforma, este ingreso de la gente que está llenando los cuestionarios para saber si tienen o no estas enfermedades crónicas, es lo que ha producido este impacto en el número de consultas. Estamos teniendo, desde que se anunció, desde que el presidente anunció este programa, un ingreso permanente de gente para ver si realmente tiene una enfermedad y aquellos que tienen la enfermedad para recibir el tratamiento. Es interesante este punto, doctor Reina, para destacar dos aspectos elementales que me gustaría tratarlo con usted. Uno de ellos es precisamente que escucho de propios y extraños, y voy a hablarlo desde el matiz o del perfil político, que aquí no lo hay, ¿no? He visto hasta políticos opositores hablar que ya están, de alguna manera, inscritos en la aplicación, registrados en la aplicación, y que esto pues les está dando beneficios para el tratamiento. Estamos hablando ya alrededor, según el dato que tengo, de 1.2 millones de ciudadanos que están que ya tienen la aplicación, ¿cierto? Sí, hay 1.2 millones y esto va en escalada de que tienen el registro de la aplicación, o sea, ya descargaron la aplicación y ya se registraron en Doctor SB. Y otro dato importante también, ya estamos rondando los 2.3 millones de citas finalizadas. Y esto sigue en incremento. Entonces la población con este nuevo programa hoy tiene una opción más, como mencionaba el doctor Edgardo. Primero era, si tengo una gripe, si tengo una diarrea, puedo pasar consulta en Doctor SB y me ayuda a resolver ese momento. Pero si tengo una condición crónica, hoy también puedo pasar consulta y puedo tener un control a largo plazo. Entonces estos números para nosotros son muy importantes porque la población está empezando a confiar, está teniendo la confianza absoluta de que Doctor SB le va a resolver estos problemas. Y aparte de eso, confía en nuestros médicos certificados, en nuestra tecnología que soporta la aplicación, porque 2.3 millones de consultas finalizadas no es un número al azar. Estamos hablando de ya una cantidad de personas que sí han resuelto sus problemas a través de esto. Y sumado a eso, un 97% de aceptación sobre las consultas que hemos tenido. Es un universo. Las 2.3 millones de salvadoreños nos han dado una calificación de 97% del servicio. O sea, estamos hablando de que hay una aceptación, la gente está entrando en este nuevo modelo y lo está adoptando, está siendo parte de su día a día. Y se logró romper esos paradigmas de decir, bueno, ¿yo por qué voy a estar acá cuando lo que tradicionalmente hago es que vaya donde el médico y me haga un examen físico para saber esto, ¿no? Pero está yendo donde el médico al final. Está yendo, o sea, al final ahí tenemos médicos certificados, no es una tecnología que lo está atendiendo, son médicos de carne y hueso que los están atendiendo. Claro. Y científicamente a nivel mundial está también demostrado que a través de esta tecnología se pueden atender patologías específicas o incluso a enfermedades crónicas, darle seguimiento y controlarlas. Se pueden controlar, ¿por qué no? Hay un modelo integrado que es una facilitación del Estado, del gobierno, para poder atender, digamos, esta aplicación para de atención médica, pero también con el respaldo del sector privado, de servicios privados. Hay alrededor de 400 farmacias, entiendo, ¿no? Sí, tenemos alrededor de 400 farmacias. Hay laboratorios. Tenemos más de 375 laboratorios. Y esto es algo que para muchos, bueno, representaba quizás el primer obstáculo para ir a una unidad de salud anteriormente, ¿no? Claro. Voy a ir primero a perder mucho tiempo, ¿no? Segundo, a lo mejor no haya medicina. Tercero, a lo mejor el laboratorio, y ahora todo está a la mano, siempre se refiere hacia, digamos, un laboratorio privado, ¿cierto? Claro, hay que tener en cuenta de que Doctor SB tiene integrado una red de 400 prestadores en donde hay, como decía usted, laboratorios, medicamentos. De hecho, en las enfermedades crónicas se han incorporado nuevos medicamentos como antihipertensivos, o sea, medicamentos para la presión, se han incorporado insulinas para la diabetes. Esto es importante tener en cuenta porque los pacientes que necesitan una insulina que muchas veces no tienen acceso, dentro de Doctor SB tienen acceso también a este tratamiento, y esta red está absolutamente integrada de manera tal que cuando el paciente hace una consulta y después tiene que ir a un laboratorio o tiene que ir a un centro de imágenes o tiene que ir a una farmacia, solo tiene que mirar su aplicación que ya geolocaliza, o sea, dice dónde está el paciente y ya le presenta cualquiera de los prestadores de la red propia de Doctor SB a donde puede ir más cercano a su domicilio. Ok, interesante. Me piden hacer una pausa comercial para cuando regresemos.
Seguir hablando precisamente cómo la inteligencia artificial, doctor Bond, cómo la inteligencia artificial va a, digamos, a tratar mi enfermedad crónica y cómo ésta se valida a partir ya de un diagnóstico propio de un médico, ¿no? Estamos Claro. hablando tecnología versus humana. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Ahora Vamos lo a la tomamos. pausa. Quédese con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando precisamente de la importancia que tiene ahora este nuevo modelo para el impacto de atención en la ciudadanía y sobre todo el acceso de la misma hacia tener a través de esta aplicación Doctor SB, lo que significa atención médica y ahora en esta segunda fase para enfermedades crónicas, utilizando precisamente el tema de la inteligencia artificial. Hablando de esto, sin duda alguna es una herramienta que permite monitorear pacientes, predecir riesgos y también personalizar tratamientos, haciendo quizás más eficiente la toma de decisiones médicas y también reduciendo tiempos de respuesta. Doctor, ¿cómo la inteligencia artificial puede tratar mi enfermedad crónica? Para poder entender desde su perspectiva como médico científico el tema de la tecnología versus la realidad humana en la que uno se presenta cuando va a un consultorio. Correcto. La plataforma tiene una importante carga tecnológica, tiene un desarrollo tecnológico que es único en esta zona de Centroamérica y diría que es uno de los más avanzados en el mundo al respecto. Y este desarrollo tecnológico es porque consta de muchas herramientas de inteligencia artificial que en realidad van acompañando toda la consulta del médico. El médico tiene, por ejemplo, a disposición en el momento en que lo necesite y antes de empezar a ver el paciente todo el resumen de la historia de este paciente y todos los factores de enfermedades previas o factores de riesgo que tiene el paciente previamente, y esto es apoyado por la inteligencia artificial. Al momento del tratamiento y de los diagnósticos, en realidad el que toma la decisión y el que hace el diagnóstico es el médico y no la inteligencia artificial, pero el médico tiene aplicaciones de inteligencia artificial que le ayudan a dar un mejor diagnóstico a través de herramientas que se llaman herramientas de soporte a la decisión médica. Siempre es el médico el que decide, siempre es el médico el que da el diagnóstico y el que elige el tratamiento de acuerdo a los protocolos que se han hecho dentro del país de cada una de las enfermedades, y lo que hace la inteligencia artificial es apoyar esto. Es como si tuviera un médico asistente y un copiloto que lo va acompañando durante toda la consulta. Para dejar bien en claro, la inteligencia artificial le da como una especie de proyección o un diagnóstico, pero lo valida un médico. Correcto. Ese diagnóstico. Correcto. Es decir, para no dejar en manos de la tecnología. Es lo que como, significa esto, ¿no? cabal como lo menciona el doctor, es un acompañamiento, porque la herramienta lo que hace son cosas que automatizados, procesos automatizados. Por ejemplo, clasificar a un paciente en su riesgo cardiovascular, por decirlo así. Ya hay tablas que definen esos riesgos y hay valores establecidos que definen ese riesgo. Entonces la inteligencia artificial toma los datos del expediente clínico y hace esa clasificación. Y al médico ya le llega la clasificación para que él tenga un mejor panorama para tomar su decisión. Y esto es bien importante porque todas estas herramientas ayudan a que el médico sea más preciso. De hecho, hablando de la asertividad, de que estamos hablando del 93% de asertividad en los diagnósticos, y es porque la inteligencia artificial le ayuda. Imagínese, usted tiene 100 consultas, o bueno, ya tenemos pacientes que tienen alrededor de más de 25 consultas en el programa. Resumir todas esas consultas, bueno, tendría el médico que ir a ver una por una, a ver si hay un hallazgo ahí importante. No, la inteligencia artificial le resume eso y eso es lo que hace que sea más preciso el médico a la hora de tomar una decisión. Y ¿consolida un sistema más accesible? A absolutamente. Lo que en la historia misma siempre se ha dicho, bueno, tenemos un modelo de salud que no es accesible a todo el mundo. Hoy todo esto es absolutamente. No solamente el tema de accesibilidad. La accesibilidad es no solamente a la consulta, sino que hay accesibilidad
a los laboratorios y al tratamiento. O sea, es la accesibilidad a una consulta completa, pero accesibilidad sin calidad y sin calidez, que es lo que asegura Doctor S.B., ese tipo de accesibilidad no es la que nosotros brindamos ni queremos brindar. Nosotros tenemos una auditoría permanente de lo que hacen los médicos dentro de la plataforma para asegurar la calidad. Hay herramientas de auditoría para mejorar la calidad y asegurar la calidad en cada consulta. Y además hay permanente entrenamiento del médico con simuladores de inteligencia artificial y con casos que se simulan como reales, como para que el médico sea más comprensivo, tenga mayor atención a lo que tiene su paciente y brinde la calidez que se necesita. Doctor Bon, ¿somos un modelo para otros países? Es un excelente modelo para otros países. Nosotros decimos que nos estamos constituyendo en un modelo de referencia regional y va a ir mucho más allá de la región porque estas herramientas de inteligencia artificial y todos estos nuevos despliegues de la inteligencia artificial que se llama ecosistemas agénticos ayudan a que los procesos dentro de la salud sean mucho más rápidos, más efectivos y que tengan la posibilidad, como decíamos, de detectar una patología en un tratamiento, porque a través de los factores de riesgo se detecta la patología, y de poder hacer un seguimiento permanente del paciente, detectar en qué momento abandona el tratamiento y avisar al paciente que está abandonando y al médico, porque si ese paciente sabemos que se va a complicar por su expediente clínico, tratamos de contactarlo para que retome su tratamiento. Y todo esto es con apoyo de la inteligencia artificial. Es una pregunta, digamos, obligada que la tengo que hacer, porque se trata de un programa, digamos, barato o caro. ¿Es sostenible en el tiempo? Es absolutamente sostenible porque los gastos que genera un sistema de salud presencial involucran mucho más allá que los gastos de una consulta a través de una herramienta como la que tiene Doctor S.B., porque tenemos que estar pensando en los lugares para atender, en mantenimiento, en el traslado del paciente de un lado para otro, en el dejar de trabajar para trasladarse. Muchas veces deja de trabajar el que lo acompaña también. Entonces hay gastos que no solamente son para el sistema de salud, sino que también son para la persona. Es mucho más sostenible socialmente la posibilidad de tener un médico en la palma de la mano, como Doctor S.B., que tener que trasladarse a un centro de consulta. Así que la sostenibilidad no es solamente por el ahorro de costos a nivel de lo que significa el sistema de salud, sino también por el impacto positivo que hace en la sociedad. Bueno, y otro elemento importante, doctor Reina, es que mientras la población tenga esa cobertura de la cual siempre se cuestionó en el pasado, sin duda alguna, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido, es un servicio... Un gasto muy bien aplicado, ¿no? Uno de los principales objetivos de nosotros es accesibilidad de salud a toda la población 24/7, no importa dónde esté y no importa en qué afiliación tenga. Ese es uno de los principales objetivos. Y segundo objetivo que tenemos como programa es la prevención. Enfermedades crónicas para nosotros es vital y esto hace sostenible el programa. Si yo evito que muchos pacientes diabéticos se me compliquen y terminen con amputación de pie, cegueras, que son años perdidos de salud para la persona, si yo evito todo eso me estoy ahorrando miles de dólares en complicaciones de pacientes. Y solo quiero destacar algo bien importante: si usted no tiene la aplicación, también es importante descargarla. Está en las tiendas, dependiendo de su celular, puede ser Android, iOS o Huawei, y solo la tiene que descargar. Y si ya la tiene desde que el presidente anunció la salida el 13 de noviembre del año pasado, si ya la tiene, lo único que tiene que hacer es actualizarla. Usted al actualizarla, ahí va a ver en la aplicación un campo azul donde usted se tiene que inscribir y ya es parte del programa de enfermedades crónicas de Doctor S.B. Bueno, el tiempo se me agotó, pero creo que fue muy bien aprovechado para conocer los alcances que tiene. Estamos hablando de cuántos... La aplicación tiene... 5 meses desde que habrá salido, 5 meses y medio. Y el programa estamos hablando de unos 20.000 consultas que ya no están. 20.000 consultas que ya no están en nivel presencial. Es un impacto eso, claro, eso es un impacto. Y eso es algo que nos motiva y bueno, y tenemos capacidad para llegar a 30.000 o más, dependiendo cómo vaya evolucionando el proyecto también. Bueno, ahí está, fácil y accesible la aplicación, ya a través de, creo, las empresas telefónicas
ya viene dentro del menú de Así ¿verdad? es. Que solo se requiere internet para bajarla, luego ya está dentro de su aplicación de teléfono. Exactamente. Doctor, gracias por habernos acompañado. Bueno, Qué gusto gracias por la conocerlo, ¿no? invitación. Muchas gracias. Gracias, doctor Bond. Gracias, doctor Reina. No, un placer y también. que toda la población que quiera, tenga la necesidad de usar el servicio, estamos a la orden para poder apoyarles en lo que sea. Qué bueno, como siempre, conscientes de ofertarles a ustedes temas importantes del país. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Invitarles a que continúen con la programación de nosotros, Pulso Ciudadano, el podcast también, que ahí está a la mano. Y por supuesto también mucho entretenimiento. Quédense con nosotros. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.